Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Eliel Leonardo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del documental El Capitán, que llega a Netflix y que nos habla de la leyenda que es Rafael Márquez, un futbolista que jugó 5 Copas del Mundo, que llegó a lo más alto del fútbol internacional ganando la Champions League con el Barcelona y que junto a Hugo Sánchez se coloca precisamente en el pedestal de los dos jugadores mexicanos que han trascendido, que han llegado lo más lejos en cuanto al balón se refiere y cuyas mentalidades irrumpen con la narrativa de lo que es la mentalidad general del futbolista mexicano en sí. ¿Por dónde desmenuzar, por dónde empezar a hablar de este documental? Vamos por partes. Bueno, mientras que los documentales con visión británica y o estadounidense priorizan el contexto o los contextos para abordar a los personajes o a un hecho específico, en este caso el documental de El Capitán, dirigido por Carlos Armella, se concentra y prioriza demasiado al personaje, dejando al contexto o los contextos en un plano secundario. Hay totalmente una cara opuesta con relación a estos documentales británicos y estadounidenses que incluso se pueden encontrar también ahí mismo en Netflix, y se nota la transformación, se nota ese choque. Por ejemplo, ustedes en Netflix pueden ir a ver dos documentales para hacer esta comparación de lo que les estoy diciendo. El primero es una docuserie, que es la de Beckham, ¿no? Que está dirigida por el actor Fisher Stevens y cuyo guión es escrito por el inglés Alexander Hudson. Y por el otro lado está el documental Copa 71, que aborda lo que fue el Campeonato Mundial Femenil de 1971, y es dirigido por James Erskine y Rachel Ramsey, ambos británicos, y está escrito, ellos lo escriben junto con Victoria Gregory, también británica. Si ustedes ven ese documental y esa docuserie de Beckham, notarán y verán lo importante que son para ellos los contextos antes de ahondar en el personaje o los hechos. En la docuserie de Beckham, sí, el personaje principal es David Beckham, pero Fisher Stevens y Alexander Hudson también parten muchísimo de comprender, de darle un tiempo y un espacio también a los contextos. Es decir, si se habla de una cuestión futbolística, no se pone todo de pie en la figura de Beckham, sino también se atiende a las imágenes o las figuras de, por ejemplo, Sir Alex Ferguson, de la figura paterna de Beckham con la idea para que él pudiera ser profesional de fútbol, qué papel juega la pareja de Victoria Beckham, y ahí incluso, ¿no? También hay un apartado para hablar de cómo fue la relación de Beckham con Victoria en un momento álgido donde también la prensa estaba encima de él. Se habla también de la prensa, de qué papel jugó, etcétera. O sea, a los contextos se les da mucha prioridad para poder ubicar al personaje que es David Beckham, no solamente como el futbolista que fue, sino también para desnudar al hombre que es, porque a final de cuentas eso es un hombre, ¿no? Un ser terrenal, y es ahí donde radica la importancia de esa docuserie. Y les digo, se apoya mucho en los contextos para poder cumplir con ese objetivo y ese propósito. Y en Copa 71 lo vemos como para ahondar en lo que fue un campeonato mundial femenil efectuado en México. Se transita y se explora lo que era 1971 y lo que era el fútbol femenil en esos años, no solamente en el punto de vista de México, sino también lo que pasaba con las danesas, lo que pasaba con las italianas, lo que pasaba con las argentinas, qué pasaba también con los medios de comunicación, por qué todo ese material o mucho material de archivo que se ve en el documental estuvo resguardado o protegido por más de 50 años. Es decir, los contextos importan para llegar al hecho que es ese campeonato mundial. Y en este documental de Rafa Márquez es al revés. Se concentra mucho y demasiado en la figura de Rafa Márquez, que los contextos pasan a segundo plano o en todo caso son retomados con muy poco tiempo, les dan muy poco margen de timing y son muy reveladores. Incluso esos contextos son muy reveladores, pero no son una parte principal ni primordial
como sí lo es resaltar y enaltecer el protagonista, que es Rafa Márquez. Creo que en ese sentido hay un contraste, hay un choque y se pierde mucho y ahorita vamos a ahondar en esos porqués. Entonces, muchos ubicarán o verán este documental con el mismo corte de aquellos reportajes o documentales que publicaba Clio, ¿no? Documentales o reportajes deportivos que hablaban sobre la selección del 94, que hablaban sobre la selección del 98, en fin. Sentirán una misma narrativa, un mismo toque, y no es menor, porque el guionista del Capitán, este documental de Netflix, es León Krause, hijo de Enrique Krause. Y él se pega, se adhiere mucho precisamente al tono, ¿no?, que manejaban estos documentales de Clio, producidos precisamente por los Krause. Y en esa línea transita. Y les digo, alguien de mi generación lo siente así, y es como si estuviéramos viendo también un reportaje amplio para televisión, más allá de un documental. Por esta línea que les digo de priorizar más al personaje y al hecho, dejando a un lado los contextos, en lugar de priorizar el contexto para que el mismo contexto termine por potenciar y dar la relevancia que requiere el personaje o el hecho. Entonces se siente así. Y por otra parte, algo que ya he comentado en otros episodios anteriores con relación a documentales deportivos, es que las plataformas de streaming apuestan mayoritariamente por este tipo de documentales, es decir, que se concentren y que se excedan demasiado en la figura del futbolista en cuestión, del director técnico en cuestión, y cuando hay buenas historias alrededor de estos personajes, apenas si las tocan, apenas si las rozan, y por ahí se pierden muchos elementos que pudieran ser más atendibles. No pasa, les digo, cuando detrás, sobre todo, hay dirección o guionismo británicos. Ellos y ellas tienen otra visión, tienen una visión más amplia, más periodística, pero también más cinematográfica, entonces se pueden conjuntar. Aquí lo trataron de hacer León Krause desde lo periodístico y Carlos Armella desde lo cinematográfico, pero desde el guión ya hay una línea marcada a que va un documental como de antaño, ¿no? Cuando se pudo haber hecho algo más novedoso, les digo, pero las plataformas apuestan por estos contenidos, les digo, salvo cuando los ingleses irrumpen y dicen, a ver, o sea, sí, podemos abordar al personaje o al hecho en cuestión, pero denos chance, nosotros sabemos que los contextos son importantes y los vamos a aterrizar. Y para muestra también busquen en Netflix El ataque a Wembley, otro gran documental donde el hecho es precisamente la invasión a Wembley durante la final de la Eurocopa 2021 entre Italia e Inglaterra, pero donde lo importante está sucediendo afuera y donde se pone especial atención en los aficionados, en los hooligans, en todo lo que acontecía alrededor del estadio. O sea, lo que pasaba afuera era importante para contar lo que estaba pasando adentro. ¿Cómo lo podemos ejemplificar? Les digo que este documental de Rafa Márquez lanza cositas muy interesantes y muy reveladoras del hombre que es Rafa Márquez, y por qué nos interesa también saber más del hombre y la exploración de este hombre. Es porque junto a Hugo Sánchez son los dos únicos, de verdad los dos únicos, que han enaltecido el fútbol mexicano fuera de nuestras fronteras a grados insospechados y a grados honorables. Hugo Sánchez lo hizo en el Real Madrid, Rafa Márquez lo hizo en el Barcelona, con la diferencia de que Rafa Márquez ganó una Champions League, ¿no? Él ya sabe lo que es levantar la Champions League con el Barcelona. También pues un jugador que disputó 5 Copas del Mundo. Entonces estamos hablando de un tipo con una mentalidad muy, muy diferente a la que han tenido los futbolistas mexicanos a lo largo de su historia. Es un espécimen raro, ¿no? Es alguien que sale del marco de la tribu, es alguien que es completamente diferente, al igual que Hugo Sánchez. Entonces también es importante explorar y aterrizar y saber qué ocurre dentro de los pensamientos, los sentimientos de ese humano, para notar, ¿no?, cuáles son precisamente las diferencias respecto a los demás. ¿Cómo es posible que llegaron allá? Y les digo que el documental va soltando cositas. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Vemos a los hijos de Rafa Márquez hablando acerca de su papá, pero apenas y esbozan un par de líneas, 2 si acaso, y hablando muy bien de su papá, ¿no? Digo, y no pasa de ahí, no nos permiten conocer un poco más de Rafa Márquez. Si ustedes ven el documental de Hugo Sánchez en Prime Video, y cuando le dan el micrófono a su hija, la más pequeña, es precisamente la hija pequeña, y creo que ese es el valor de ese documental,
quien nos desnuda más de Hugo Sánchez, ¿no? Es ella la que lo tiene perfectamente descifrado, diseccionado, estudiado, y dice, bueno, es que mi papá a veces se duele de esta manera, a mi papá le enoja esto, nos empieza a asomar a ese Hugo Sánchez que nos muestra, ¿no?, al individuo que es, y que de alguna u otra manera esa forma de ser y esos pensamientos van de la mano con el futbolista que fue y le permitió llegar tan lejos. Aquí les digo, se desperdicia esa oportunidad. Vemos, por ejemplo, casos como un tema muy atendible de este documental es cuando Rafa Márquez habla de su desprecio o animadversión hacia Estados Unidos. Él lo dice muy claramente que tiene que ver con una cuestión de una herida paterna que Rafa Márquez asume como propia y que incluso asume que se debe vengar, voy a entrecomillar la palabra vengar, de esa herida provocada por los Estados Unidos a su padre, todo como consecuencia de que el abuelo paterno abandonó a la familia por irse a Estados Unidos y eso le dolió mucho al papá de Rafa Márquez. ¿Cómo se pudo explorar aún más esa parte, considerando que, por ejemplo, en México, si algo hay una herida generalizada en esta nación, es precisamente de las figuras paternas y sus ausencias, ¿no? ¿Cuántos futbolistas, cuántas familias, cuántas historias no sabemos de padres, de hijos que crecieron sin sus padres, cómo repercute, cómo lastima? Y en este caso hay una situación muy particular, que es el caso de que Rafa Márquez asume como propia la herida que le provocó su abuelo a su padre y dice, yo me tengo que desquitar. Y en ese desquite genera una animadversión hacia Estados Unidos y de alguna forma explica desde otro ángulo lo que fue aquel partido contra Estados Unidos en la Copa Mundial de Corea-Japón 2002, donde muchos como aficionados criticamos bastante a Rafa Márquez, le guardamos mucho coraje en aquel momento, incluso años posteriores, y que además veíamos que Rafa Márquez precisamente con los partidos contra Estados Unidos solía volverse loco, perdía mucho la cabeza. Y ahora entendemos un porqué, que había ahí también de un enojo en la sangre, de un enojo en el alma, que él lo llevó al plano futbolístico. Les digo, ahí hay una lectura muy interesante que incluso se lee también como una cultura de la migración, de los migrantes, de estos mexicanos que cruzaron al otro lallado, cómo hicieron su vida allá, cómo repercuten precisamente en las familias que dejan acá y cómo trascienden las generaciones, en este caso con un nieto como Rafa Márquez. Entonces asoma esta parte que les digo es muy reveladora, es muy interesante, pero se le da muy poco margen de tiempo. Creo que por ahí se pudo ampliar un poco más para hilarlo a otras pequeñas historias que va soltando Rafa Márquez a lo largo del documental que nos pudo asomar más al hombre. Tal es el caso de el Mundial de Alemania 2006. Él habla que para él fue el Mundial que más disfrutó y donde más cómodo se sintió. Entre otras cosas porque estaba bajo la batuta de un técnico como Ricardo Antonio Lavolpe. Pero lo hizo en un contexto donde él se estaba separando, estaba sufriendo un divorcio de en ese entonces su esposa Adriana Labat. Entonces llegó muy lastimado, muy herido a ese mundial. Recordemos que por ahí también el documental lo muestra cómo su mamá en algún momento le cuelga, ¿no?, el teléfono, le dice, no hijo, tú querías ser futbolista, ahora te aguantas. Corte A, por ahí vemos cómo Rafa Márquez dice, yo llegando a Mónaco, entre las primeras cosas que hago es casarme. Yo a mi familia lo único que hice fue avisarles que me casaba y ya. Si uno hila precisamente esas tres historias, se va dando cuenta también de cómo Rafa Márquez va buscando el apapacho, va buscando el cobijo, va buscando el abrigo. O sea, les digo, hilando, cómo del que la mamá lo colgó, que le hizo un gran favor, a cómo se enamoró tan rápido y decidió casarse, a cómo se separó y cómo le estaban doliendo estas transiciones y estas separaciones con el sexo femenino, con las mujeres que amaba, su madre, su esposa. También nos está diseccionando a un individuo también especial, a un individuo particular que está llegando a una Copa del Mundo como capitán, que está llegando como uno de los máximos jugadores del fútbol mexicano, que está llegando como un hombre que está triunfando en Europa, pero que por dentro se está desmoronando. Entonces ahí también les digo, son situaciones que se pudieron ampliar y no, apenas y se tocan. Finalmente,
hay entre las declaraciones que rescata Carlos Armella con el documental, es el relacionado al tema de la acusación contra Rafa Márquez por lavado de dinero, y donde él menciona que todo surge porque él compra un terreno que era propiedad de Caro Quintero. Menciona también Rafa Márquez que en Guadalajara pues, la gente famosa se conoce entre sí, ¿no? Que muchos suelen conocerse entre sí, y eso nos lleva a pensar en que en efecto en el México contemporáneo, en el actual, por lo menos el del siglo XXI, mucha gente se relaciona entre sí, pues nunca sabes con quién te estás relacionando ante pues, los tentáculos del crimen organizado que se ha expandido por todos lados, y nunca sabes quién va a estar atado, unido o aliado a alguna banda, ya sea de lavado de dinero, de fraude, de lo que sea. Y a Rafa le tocó pues el daño colateral de comprar un terreno que era propiedad de Caro Quintero. Y al escucharlo me remontó precisamente a una entrevista que dio Alberto Guerra, exentrenador de Chivas, papá de la rockera Eli Guerra, en 2017 a Dante Night Show. Y ahí hablaba de que él cuando empezó su carrera de director técnico, que a los 3 años ya de haber empezado a dirigir, él tenía un ahorro de $10,000 y decidió comprar un terreno en Guadalajara para construir su casa. Cuando pidió una asesoría sobre si comprarlo o no, alguien le dijo, pues yo te diría que no, porque con quienes te están vendiendo el terreno puede haber problemas. Bueno, él lo hizo y después de algún tiempo decidió volverlo a vender, decidió ya vender ese terreno porque empezó a tener problemas para escriturar, no se lo escrituraban, ¿no? Entonces esto también nos lleva a cuestionar, pues qué está pasando en Guadalajara con la compra-venta de terrenos, desde cuándo está, de quiénes serán todos estos terrenos, desde qué año, porque si estamos hablando de que Alberto Guerra le tocó cuando era entrenador en su tercer año en los banquillos, estamos hablando de los 80, principios de los 80, y viene Rafa Márquez también ya en los 2015, 2000 y tantos, comprando un terreno y que sigan estos problemas, ahí se asoma, ¿no? Ahí se asoma alguien para un tema, para un reportaje, para alguien más que quiera hacer ese periodismo de investigación de lo que habla Rafa Márquez sobre los terrenos. Un documental que se pudo explorar desde otro ángulo, se pudo ampliar más a mi consideración, y sobre todo para entender, para dimensionar, para aprender un poco más de las mentalidades de estos personajes, ¿no? Y de cómo fueron esos contextos. Por ejemplo, él habla también de que se formó en Zamora, Michoacán. ¿En qué Zamora? ¿Cómo era esa Zamora de Rafa Márquez? Porque si hoy vemos cómo está Michoacán, pues ante nosotros, ante los ojos por lo menos de quienes vivimos fuera del estado, pero también para quienes viven al interior de esa entidad, pues es un estado violento, un estadio muy marcado por la violencia. Entonces pudimos haber explorado más para entender cómo era este hombre detrás del futbolista. No por eso quiere decir que sea malo el documental, no, cumple con su cometido, no, llega a la plataforma de streaming para que se vea tal como las plataformas de streaming están pidiendo los documentales o le dan mayor cabida a este tipo de documentales, pero los invito a hacer el ejercicio. Vean la docuserie de David Beckham, vean Copa 71, vean el ataque a Wembley y vean el de Rafa Márquez, y notarán los cambios contrastes en cómo se cuentan las cosas.